Avanza la mañana, ya son las 6:42 minutos, 6:42. A partir de este momento, nuestro tema del día. La pregunta hoy para todos: ¿qué tanto cree que servirá la cadena perpetua para atacar la violencia sexual contra los niños? Esa es nuestra pregunta, nuestro tema del día, a propósito de la insistencia en los últimos días del gobierno nacional en este tema de que ya es hora de que se establezca la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, un mensaje que está entregando el presidente de la República, Iván Duque. Por eso nuestra pregunta: ¿qué tanto cree que serviría esa cadena perpetua para atacar la violencia contra los niños? Saludo a esta hora de la mañana a la doctora Erlinda Villarreal, el líder del programa Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Neiva. Doctora Erlinda, gracias por estar en Entérate, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús Antonio, muy buenos días a toda la audiencia. De nuevo, muchas gracias por invitarme a este espacio con este tema que nos genera a nosotros una necesidad de entrar en una reflexión de lo que significa hablar de la problemática de las violencias sexuales contra los niños y las niñas en el país. ¿Está preparado el país para una eventual cadena perpetua? Jesús Antonio y a toda la audiencia, yo creo que aquí hay que hacer un análisis de fondo frente a las penas punitivas y frente a esta problemática especialmente de violencia sexual contra niños y niñas. En este momento el país cuenta, digamos, con una normatividad o unas leyes donde hay condenas entre 12 y 20 años de cárcel para violadores y con un agravante para los que son agresores de menores de edad hasta unos 50 años de cárcel. Entonces te puedes dar cuenta que hay una normatividad grave, severa frente a este delito. Sin embargo, esto no nos ha disminuido la problemática de la violencia sexual en niños y niñas. Aquí nos toca, digamos, comprender socialmente qué significa esta problemática de la violencia sexual, cómo operan los violadores, quiénes son los agresores, cómo se gesta la conducta violadora en nuestra sociedad para tratarla. Digamos que el tema punitivo con esta problemática genera muchos interrogantes porque tenemos alrededor de más de 18.000 casos de violencia sexual en el país. Imagínate si tenemos una crisis carcelaria, ¿qué sería una medida de cadena perpetua para 18.000 casos? Pero aquí hay que complejizar mucho más esa problemática. O sea, tenemos unas penas que son de 12 a 20 años de cárcel y agravadas a 50 años de cárcel cuando son delitos crueles, inhumanos contra menores de edad. Entonces digo, de los casos que tenemos actualmente judicializados, ¿cuántos de ellos se han condenado con estas penas? Entonces ya tenemos una ley, pero es una normatividad con penas severas, pero no se está cumpliendo en lo que ya tenemos. Entonces hablamos de una cadena perpetua a este delito cuando tenemos una problemática supremamente grande, 18.000 más 20.000, llegamos el año anterior, casos de violencia sexual concentrados en menores de edad. Entonces aquí hay un llamado a la reflexión. O sea, yo tengo una preocupación y creo que todas las personas humanistas y que trabajamos en lo social tenemos una preocupación muy grande por esta problemática. Sabemos que es una problemática grave, que es indignante. O sea, aquí cuando tenemos estos casos tan atroces que lo hemos tenido recurrentemente en el país, claro que genera dolor, claro que genera como esa necesidad de justicia, pero tenemos que ser digamos, analizar la problemática de manera amplia, con argumentos, con posibilidad. Nosotros somos un Estado social de derecho, sí, y en un Estado social de derecho, un Estado garantista, digamos que constitucionalmente la cadena perpetua tendría que hacer unos procesos constitucionales para poder llegar. Este tipo de violencia genera considerablemente un rechazo total y una indignación total de la sociedad, pero tenemos que pensarnos cómo opera, qué está pasando en nuestra sociedad para que la violencia sexual se esté dando de esta manera, y si realmente enviar estos hombres a la cárcel genera una transformación de esta realidad. Ese es el punto que tenemos que pensarnos, porque vamos a tener, digamos,
ciudades de violadores, digámoslo de alguna manera, ciudades de violadores, pero cómo esa acción realmente está generando una transformación de realidad de esta problemática, porque en el fondo creo que las normas, como la hemos construido socialmente, las comunidades, las normas deben operar y las leyes deben operar como una medida para erradicar conductas o comportamientos que atenten contra la convivencia y la seguridad de nuestra sociedad. Doctora Linda, pero entonces usted no cree en que la cadena perpetua pueda ser la solución para mitigar este problema de la violencia sexual contra los niños. Jesús Antonio, yo te estoy hablando con los hechos, o sea, tenemos unas condenas graves con penas de muchos años que no están operando, ¿sí? En términos de justicia, o sea, dan 5, 6 años, a veces casa por cárcel, tenemos una crisis carceraria, o sea, es la realidad, o sea, una crisis carcelaria. Las personas que van a la cárcel, la cárcel tendría que tener una función reformadora, con este tipo de violencias no está operando, o sea, yo creo que aquí hay que pensarnos. En términos de erradicar esta problemática, tendríamos que pensarnos unas estrategias más amplias de intervención. O sea, la cadena perpetua es digamos, una salida, pero con estos antecedentes que te estoy diciendo, si ya existen penas graves y la problemática no nos ha disminuido, una cadena perpetua con un sistema carcelario, con este hacinamiento, con estas dificultades, con un sistema de cárcel que no está haciendo un proceso terapéutico y reformador, pues creo que aquí nos queda un gran vacío frente a la necesidad de erradicar esa problemática. Creo que aquí tenemos que hacer un análisis de lo que significa la violación y el abuso sexual como un problema social. Y vuelvo y reitero esto, porque nosotros estamos hablando de una problemática cuando diseñamos y construimos la estrategia Que No Te Toque, que es para prevenir el abuso sexual infantil. Nosotros analizamos con el doctor Rodrigo Lara Sánchez las estadísticas, la problemática, y podíamos ver en el equipo de trabajo cómo la violencia sexual es una violencia que afecta considerablemente a los niños y niñas en nuestro municipio y que tiene unas formas de expresarse muy específicas, digamos. Son menores de edad donde los mayores agresores son cercanos a la víctima, donde la forma en que se ejerce este abuso sexual, esta violencia sexual es el abuso sexual. O sea, hay una diferencia entre el abuso sexual y el acceso carnal violento, donde hay una fuerza y hay una intimidación clara para acceder carnalmente al menor o a la víctima. Y el abuso sexual tiene una diferencia porque en muchos casos de abuso sexual no se utiliza la fuerza física, hay manipulación, ¿sí? Hay, digamos, cuando son niños que son sus papás o niñas, sus papás, sus padrastros que le están haciendo estos actos violentos y sexuales, pues ellos no tienen como las herramientas para detenerlo y piensan que, digamos, que hace parte también de las relaciones con su padre, con su padrastro. Incluso es muy compleja la situación cuando uno escucha en los relatos o lee en los relatos de estos delitos, decirle a la niña, es que mi padrastro hace conmigo lo que hace todos los padrastros. Esto nos tiene que poner a reflexionar como sociedad, esto nos tiene que poner a decir, bueno, ¿qué está pasando dentro de los hogares? Porque los agresores son cercanos a la víctima. ¿Qué está pasando con nuestros niños y nuestras niñas? ¿Qué acciones tenemos que hacer correctiva, social, educativamente, para poder generar estas transformaciones? Yo creo que aquí hay que generar un gran recurso humano, un gran recurso social para construir una propuesta integral, porque hay muchas líneas grises en esta problemática. Hay gente que dice, hay violadores que tienen un problema psicológico, dicen, ¿sí? Hay personas que dicen, los violadores tienen conductas que muchas son socialmente toleradas y que es un problema social. Entonces yo creo que sí se requiere un equipo y un proceso claro, interdisciplinario, con psicología, con psiquiatría, con sociólogos, con abogados, con expertos, para mirar realmente las implicaciones y las formas de tratar esta problemática social de manera integral. Aquí no estamos hablando de las medidas punitivas
como cuando ya sucede el hecho, ¿sí? Cuando ya hay delitos sexuales, pero yo creo que la responsabilidad social que tenemos todos es prevenir esta problemática. 6:52 minutos, nuestro tema del día en esta agradable mañana de hoy, viernes, aquí en la ciudad de Neiva. ¿Qué tanto cree que servirá la cadena perpetua para atacar la violencia sexual contra los niños? Vamos a conocer, a medirle el pulso a los neivanos. ¿Qué piensan sobre este tema? Voy a dar paso a algunos televidentes que nos están llamando y luego voy a las calles de la ciudad de Neiva. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Sí, muy buenos días. Escuchamos, gracias por llamarnos. Gracias. Yo creo que la doctora tiene toda la razón. Aquí la cadena perpetua no va a dejar que un depredador de esos deje de serlo. Ahora, si nos ponemos a hacer cuentas, la pena es de 60 años, la máxima aplicable. La mayoría de las personas y violadores son de 40, más de 35 años, 30 y 60, o 90 o 40 y 60, son 100 años, y eso no les da miedo. Ellos saben cuánto es la pena perpetua, y ahora lo que queremos hacer es, ¿qué quiere hacer el gobierno? Politizar el tema de la pena, de la cadena perpetua. Ya quiere un referendo, quieren politizar. Aquí el tema es de lo que está diciendo la doctora, es el tratamiento, es ayudar al niño, ayudar a la madre, ayudar a esas familias. Es preventivo, no con la pena, la cadena perpetua, que es lo más fácil, es la cadena perpetua, y el violador no va a dejar de hacerlo porque hay una cadena perpetua. La doctora tiene toda la razón. Muchas gracias. Bien, mil gracias a nuestro televidente, gracias por llamarnos. Vamos a las calles de la ciudad. ¿Qué dice la gente cuando se le pregunta por esta intención del gobierno nacional de meterle el acelerador para que se establezca la cadena perpetua en el país para atacar la violencia contra los niños? Aquí hay opiniones. Claro, es necesario, es importante, antes se han demorado, no sé por qué Santos se quedó callado ante eso, porque eso tenía que hacerlo desde Santos tenía que hacer eso. Ojalá tomar el exterminio como en Estados Unidos, darle la pastica, darle la inyección, para que se acabe eso, para acabar tentaciones. Es muy necesario, ya que pues, o sea, no hay un taque quieto, como dice, o sea, lo siguen haciendo y los delincuentes siguen saliendo como nada, no hay un respeto infantil. Me parece injusto de que unas personas inocentes, más que todos los niños, tengan que vivir esa experiencia y pasar por esa situación tan difícil y tan triste. Sí, entonces no es justo dejar a una persona libre de que siga haciendo las suyas como quiera y dañar a las demás gente, más que todos los niños. Entonces sí, me parece justo de que sea cadena perpetua, porque ¿para qué lo van a soltar si van a seguir en la misma? Y vamos a seguir en la misma, entonces esto nunca va a mejorar. Pues yo no estoy de acuerdo porque todo el mundo merece perdón, entonces eso no va a remediar nada, no estoy de acuerdo. Pero por supuesto que sí, es más, en Colombia debería existir pena de muerte, deberían modificar la Constitución porque no hay pena de muerte para ningún delito, y esos delitos no tienen ninguna justificación. Eso debería sí existir penas altísimas para ese tipo de delitos. Sí es necesario porque el país, no solo el país, sino las culturas de todo el mundo ven que apoyamos, no lo tomemos como la revancha, no lo tomemos como que él hace daño, entonces vamos a vengarnos. No, es la medida justa que se adopta a una persona que hace daño, más a los niños. Son las opiniones de la gente en las calles de la ciudad de Neiva. ¿Qué piensa, doctora Linda, de estas reacciones de la gente en las calles de Neiva? Pues, digamos, Jesús Antonio, considero que esta es una problemática que nos duele tanto, que nos causa tanta indignación, que nos causa tanto dolor, que pues comprendo digamos, la necesidad de encontrar, digamos, una solución. Digamos, mi deber como socióloga también y como que reflexiono como muchas personas esta problemática, considero que hay que mirar un poquito más allá. O sea, voy a decir por qué. Hay unas investigadoras, especialmente Laura Rita Segato, que ha investigado el comportamiento de los violadores sexuales, y ella fue a la cárcel de Brasil y entrevistó a muchos violadores sexuales, y en su análisis dice, bueno, ¿qué pasa en la mente de un violador para cometer estos actos sexuales? ¿Qué pasa en la mente de un violador? En la mente de un violador pasa que está cumpliendo un mandato social, que socialmente la forma en que él ha construido su masculinidad es una forma donde él cree que puede utilizar la fuerza para violentar y para violar a otra persona.
Entonces, que de alguna manera uno piensa que cuando uno comete hace, digamos, habla de delito penal y habla de algunas leyes para condenar algunas conductas, uno piensa que socialmente algunas personas o los agresores, o en este caso los que están comprendiendo y están aceptando que lo que están haciendo está mal hecho. Pero en muchos casos, como es la violencia sexual y las violencias de género contra las mujeres, el feminicidio, también en muchos casos esto no pasa. Entonces los violadores dicen, no se arrepienten de los hechos. Hay, digamos, no hay una transformación realmente de los factores que generan esta conducta violadora. Entonces, ¿qué reflexión nos hace Rita Segato? Dice, aquí hay un problema social grave porque hay una cultura que en su cotidianidad está legitimando muchas conductas violadoras. O sea, hay muchas acciones que son abusadoras y violadoras en la cotidianidad que no son penalizadas. Entonces nosotros tenemos que realmente tener una posición social radical frente a estos hechos de violencia, por ejemplo, frente al acoso callejero, frente al piropo ofensivo y morboso y maltratador, frente a las conductas, digamos, de autoridad, de que los niños tienen que de alguna manera no construir conciencias democráticas y autónomas, sino esas relaciones jerárquicas desde la familia. Todo eso tenemos que pensarlo, porque aquí tenemos una problemática donde los mayores y las mayores afectadas son las primeras generaciones de primera infancia y adolescencia. Y aquí el problema social es supremamente grave, como estas generaciones que estamos viviendo de 5, 6, 10 años, están sufriendo este tipo de violencia. Digamos, ¿qué generaciones adultas, qué generaciones jóvenes vamos a tener si realmente nosotros no estamos haciendo una atención terapéutica, una atención restauradora, reparadora de las violaciones que ellos están sufriendo? Entonces, digamos que aquí hay que poner una mirada mucho más amplia de esta problemática, mucho más amplia, porque necesitamos como sociedad realmente erradicar estas violencias. No sabemos el daño social que estamos generando cuando estas generaciones que vienen, estas generaciones desde sus primeras etapas de vida están sufriendo este tipo de abusos. 6:59, ¿qué tanto cree que servirá la cadena perpetua para atacar la violencia sexual contra los niños? Ese es nuestro tema del día en esta muy agradable mañana de hoy viernes. Más televidentes en línea, más televidentes que se quieren sumar a esta charla en la mañana de hoy. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Buenos días, Jesús, muy buenos días para la doctora Linda. Miren, acabo de escuchar en una de las entrevistas precisamente a una mujer hablando de que hay que perdonar a una persona que comete un acto de estos tan aberrante. Yo pienso que en este caso las personas que como ella hablan de perdonar un caso tan horrible como esto, son personas que los tienen en la casa o son fanáticos religiosos que se camuflan en la religión para ocultar todas estas maldades. Es imperdonable que una mujer no le duela esto. Posteriormente un señor hombre habló con mucha sensibilidad sobre el tema que le duele y está de acuerdo con la cadena perpetua. Es que nosotros los colombianos ya hemos batallado muchísimo con leyes de un estilo y de otro y no encontramos soluciones. Ya cuando no se encuentran las soluciones uno cree que la única alternativa sería esa, la cadena perpetua. Entonces, yo pienso también que hay que utilizar mecanismos de prevención. Hace poco se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Mucha gente no cree, pero yo pienso que cada ser humano tiene de loco un poco, como dicen por ahí. Entonces, el gobierno central debería o todos los organismos de control deberían descentralizarse y acudir a los sectores, no tanto marginados, porque en la clase alta también hay aberraciones, desplazarse, y así como el DANE llega a cada uno de los hogares, también deberían haber comisiones que recorrieran los barrios para que se den cuenta que no hay un solo lugar donde uno diga acá no hay maltrato.
hay niños golpeados, maltratados física, psicológicamente, y también que no esperar a que las personas vayan a denunciar. Somos muy pocos los que denunciamos, somos muy pocos los que damos la vida por los niños, somos muy pocos a los que nos hemos enfrentado a que estemos al borde de la muerte con tal de enfrentar situaciones en las que hemos tenido que rescatar niños, madres maltratadas y todos esos casos. Hay muchos niños que están olvidados, muchas madres que están olvidadas porque hay vecinos que escuchan el problema y dicen, no, esto no me interesa, no hay sensibilidad, el mundo está totalmente metido en la ambición, en la arrogancia y no les importa, escuchan los llantos, escuchan. Otra cosa también es que se llama a la policía y no acuden inmediatamente. Entonces, es de cada hogar, como lo decimos muchos, cuando uno tiene hijos buenos, espirituales, profesionales, incluso no profesionales. Yo conozco personas que no tienen un grado de escolaridad y tienen un alma tan linda, un corazón tan bueno. Entonces aquí se necesitan son principios que se crean desde el vientre. Muchas gracias, feliz día. Mil gracias a nuestra televidente, gracias por llamarnos. Su reflexión, doctora Linda. Bueno, aquí quiero dejar como varios mensajes claros. Primero, yo creo que hay que pensar esto de una manera mucho más compleja, pensar en la prevención abordada desde cómo construimos seres humanos para que sepan que no pueden violentar ni transgredir el espacio íntimo de una persona desde sus primeros inicios de vida, y eso creo que nos evitará muchas problemáticas. Segundo, el tema de las medidas punitivas, tiene que haber justicia, claramente. Si existen leyes graves, tiene que haber justicia para estos delitos, pero esa justicia también se tiene que pensar que es una justicia que tiene que intervenir las cárceles. A los agresores, a violadores, hay que intervenirlos terapéuticamente también para lograr que las cárceles funcionen como espacios resocializadores. Entonces hay que trabajar. Y lo otro que es fundamental, nosotros tenemos que trabajar claramente para reparar el daño que causa la violencia sexual. Esto se ha dejado de lado, muchos casos no se denuncian, muchos casos no llegan a los procesos de justicia, pero sí requieren una atención integral, requieren un proceso de sanación, que requieren una terapia particular para poder transformar esos hechos de dolor en resiliencia, en esperanza. Entonces yo creo que aquí hay que pensar todo un contexto social que debe aportarle a una estrategia mucho más amplia para esta problemática. 7:05, vamos a una última ronda de opiniones en las calles de Neiva. ¿Qué tanto cree que servirá la cadena perpetua para atacar la violencia sexual contra los niños? Aquí hay opiniones. Es necesaria la medida de la cadena perpetua para los violadores porque definitivamente se están saliendo de control. En el país se están registrando unas tasas de violación a menores de edad bastante preocupantes, pero no solamente creo que hay que buscar esta solución para solamente ese sector de delincuentes, sino también para los corruptos, que son también un cáncer, que están matando niños indirectamente también de hambre y están robándose a la nación poco a poco. La cadena perpetua para violadores, si lo vemos desde el punto de vista internacional y cómo se ha aplicado de pronto en otras naciones, la cadena perpetua no es efectiva. A decir verdad, la efectividad no está en el hecho de hacer que sea más represiva una medida, sino que sea más educativa. El señor Iván Duque se ha centrado bastante en la represividad respecto a ciertos puntos de vista, como fue la marihuana, ahora lo de una medida de cadena perpetua, pero no se ha centrado en temas de educación, que es lo que realmente se importa, o sea, lo realmente de fondo. No, o sea, volver una medida más represiva lo único que va a hacer es alargar los años de prisión de una persona, más no va a corregir el problema de fondo. Entonces la verdad me parece totalmente inútil. Bueno, yo creo que en Colombia hace muchos años vienen sucediendo en casos muy criminalísticos, el caso de estos depravadores sexuales y de estos asesinos contra los niños. Yo creo que es importante que ya es imperiosa la necesidad de que el mismo Congreso legisle por encima de todos esos congresistas que se oponen a la medida. Claro, estoy de acuerdo con la medida
y apoyamos directamente al doctor Iván Duque en la iniciativa de cadena perpetua para estos bandidos. Mire, lo que sucede en este país es que no hay política criminal. La política criminal la debe trazar el gobierno junto con la Fiscalía General de la Nación y las altas cortes. Entonces, cada hecho que aterra al país, que es aberrante, en este caso estamos al hecho gravísimo de la violación, muerte y luego quemar el cadáver por parte de un depravado de una niña de 9 años, se genera esta clase de política. No, no se resuelve porque nos sobrarían los ejemplos para aplicarles la cadena perpetua. Entonces yo pienso que es un delito grave, lamentable, que es un delito que hay que condenar a la sociedad entera y que hay que castigarlo, pero no es con cadena perpetua. Con cárcel, aplicando la ley, los códigos, ¿cierto? Los procedimientos penales, los códigos que están vigentes, pero seguramente habrá otras alternativas, pero definitivamente no compartimos la cadena perpetua. Es muy importante porque seguro que el pueblo colombiano va a coger más confianza y vamos a castigar a esta gente que tanto le hace daño a los niños colombianos. Es muy importante, es un paso para que el pueblo colombiano vaya cogiendo más confianza y vamos a darle duro mucho a esa gente que nos está haciendo tanto daño. Mire que uno sufría viendo los noticieros en relación a lo que están haciendo los niños colombianos. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva. Su reflexión final, doctora Erlinda Villarreal, sobre nuestro tema del día. Digamos que yo invitaría a toda la sociedad a pensarse de manera personal, familiar, comunitaria, que esta es una problemática que debemos erradicar desde nuestros hogares y que tenemos que también fortalecernos para prevenirla. Una de las estrategias de prevenir esta problemática es fortalecer relaciones democráticas, fortalecer la autonomía de los niños y las niñas, brindarles las oportunidades para que ellos tomen decisiones, tengan autonomía, tengan amor propio, generar ambientes protectores, si en algún momento hay identificación de factores de riesgos por consumo de alcohol, por agresividad, por algún tipo de hechos que uno dice inmediatamente denunciarlo, inmediatamente tomar medidas. De pronto, por que la problemática es tan grande, no visibilizamos el daño que causa estas violencias sexuales en un ser humano. Estos daños que no le hemos atendido integralmente son daños estructurales, entonces tenemos que prevenir, o sea, nuestro mensaje claro es prevenir desde el hogar, desde las casas. Mirar cómo socialmente hay muchos comportamientos que toleran los abusos, toleran este tipo de violencias y erradicarlos desde nuestra familia, los mensajes, la televisión, los medios de comunicación, con las canciones, muchas cosas, tener una posición, no dejar que muchos de estos mensajes pasen como si nada estuviera diciendo, los chistes, generar esa ética del respeto sobre la otra persona como un principio humano, hay que hacerlo desde todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque yo como mamá no quiero llegar al punto de tener que ir a visitar a mi hijo, así sea de 30 o 40 años, a la cárcel por una conducta que yo vi repetitiva desde el hogar y que no la prevení, ¿sí? Y no quiero llegar a ir a tener que consolar a mi hija, ¿sí?, por ser víctima de violencia, cuando debí también construirle su autonomía, su amor propio, su derecho a decidir y a vivir libres de violencia desde el hogar. Aquí hay un compromiso social muy amplio, una responsabilidad social muy amplia y tenemos que hacer un rechazo integral frente a estas violencias. Frente a esto, creo que hay unas opiniones que considero son importantes y es que esta medida punitiva tan grave no nos va a solucionar radicalmente el problema de la violencia sexual en niños y niñas, y aquí el trabajo que tenemos que hacer es integral, muy fuerte y de proceso. Pues doctora Erlinda Villarreal, líder del programa Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Neiva, mil gracias, muy amable por estar en esta mañana. Muchas gracias, José Antonio, usted. Son las 7:11 minutos, 7:11 en Entérate.